El lunes de esta semana, y introducimos de esta manera a nuestro segundo invitado en Buen Chileno de hoy, el diario El Mercurio publicó una entrevista de Juan Antonio Muñoz al capellán del Hogar de Cristo, el sacerdote jesuita Pablo Walker, hablando sobre la realidad que él mismo vive todas las semanas, haciendo misa en uno de los barrios que está de alguna manera tomado por el narcotráfico. Cita Pablo Walker un informe de la Fiscalía que dice que hay más de 400 barrios en nuestro país donde el Estado no está pudiendo hacer su pega, donde no está pudiendo hacer su tarea, y ese Estado es reemplazado, termina siendo reemplazado por los narcos. La entrevista trajo muchísimas reacciones, incluso una misma columna del propio Pablo Walker el jueves de esta semana también en el Mercurio, y de alguna manera, sumado a las balaceras que hubo en La Legua esta semana, se convirtió en uno de los temas más importantes, porque estamos ante un problema que hace muchos años, Pablo Walker, no queríamos ver al parecer. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Iván. Hola. Hola, ¿cómo están? Un honor estar con ustedes. ¿Tenemos una cierta ceguera sobre este tema? Sí, absolutamente. Una miopía. Y quiero más compartir con ustedes que creo que este momento de poder conversarlo delante de todo el país con miradas diversas es un momento esperado no por mí, sino que por millones de personas, por generaciones de nacer, crecer, vivir, envejecer en pobreza y nacer, crecer, vivir castigado. ¿Por qué esto no se estaba viendo en los medios, Pablo? Porque había un abordaje de los medios quizás desintegrado, donde a menudo podíamos estar cada uno de nosotros sacando quizás réditos para nuestras propias posiciones, donde nos faltaba como una ética de la autocrítica. Del Hogar de Cristo absolutamente somos parte de ello. Por ejemplo, a propósito de la atención que le hemos podido dar a niños que han sido vulnerados sus derechos en nuestros programas residenciales, y para nosotros ha sido importante decir, ¿sabes qué más? Lo hemos hecho mal, no hemos estado a la altura de los derechos humanos de esos niños, independiente de que la ley nos evalúe bien. Esa lucidez de un problema que no puede ser abordado solamente desde el punto de vista de la seguridad pública, que es necesaria, pero que debe ser completado con una mirada de derechos humanos que haga que todos nosotros hagamos una autocrítica. Estado, sociedad civil y privado es la única salida para que no crezca la narcocultura. Solo para empezar a dimensionarlo, ¿hay lugares en Chile donde son los narcos los que mandan? Sí. Sergio Méndez. Hay una entrevista en La Tercera el sábado, creo, donde le piden la opinión a los candidatos, a uno por uno, qué es lo que harían, y las respuestas son patéticas. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa si al Hogar de Cristo, que está instalado allá, que estás tú, que conoces, qué pasa si le pasan 20 millones de dólares por año? ¿Qué harías tú con 20 millones de dólares? Sobre este problema. Sobre esto, en La Legua, no, en La Legua. Y tuvieras tus recursos, ¿qué harías? O sea, yo te aseguro, no sé si me vas a responder ahora, pero te aseguro que la eficacia y la eficiencia de esos 20 millones de dólares administradas por una entidad como el Hogar de Cristo, no sé si resuelve el problema completo, pero cambia la situación, la cambia para siempre. Porque aquí el Estado ha sido incapaz de abordar este tema como debe ser abordado. ¿Es una solución, Pablo? ¿Una solución posible? No. Nada respecto de esos barrios críticos sin el protagonismo de las organizaciones que están en esos barrios mártires, y nada sin una autocrítica de todos y de los que estamos acá. Desde ese piso creo que los recursos partirían primero por un larguísimo tiempo de escuchar a las personas que están sufriendo eso y de poder hacer la trazabilidad social de cada una de las decisiones del Estado, de los privados y de la sociedad civil en seguir estrechando el cerco de exclusión de esas personas o abrir las puertas en la reparación de derechos que les debemos. Sería muchísimo tiempo destinado a saber qué es vivir ahí. Pero ¿qué Pablo, ¿podrías describir esto de lo que estamos hablando? Porque aquí estamos abstractos. Cuando se habla de que, por ejemplo, en determinados lugares, en un montón de puntos capitalinos, el narco manda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que desde el parar la olla, desde el poder atender a un familiar tuyo, las horas de espera en los hospitales son tantas que la necesidad, la posibilidad de recurrir al padrino del lugar para unas lucas, para atenderse en privado, porque hemos dado soluciones privadas a temas que son públicos.
desde resolver tu problema de adolescente, de querer pertenecer, de querer ser alguien y añorar las maneras publicitarias de construir identidad que te son encaradas todos los días, proponiéndotelas y prohibiéndotelas. Poder recurrir al dueño del que la mueve el lugar para tener hoy día la zapatilla. Esto es algo que escuché anoche a las 12 de la noche tomando té con una persona que vive ahí. ¿Te ha tocado conversar con esos padrinos, con esa gente? ¿Te ha tocado conocer esa? Lo que yo tengo, no quiero dármelas así como del súper bien relacionado con que para entender bien el problema. Pero sí, lo que te diría, conversaciones de personas que han llegado a ser mis amigos, porque no estamos hablando de un espécimen distinto de mí, personas con las que puedo conocer en la cárcel, que están ahí condenados por tráfico, y que me dan cuenta de que efectivamente esto es una cultura. O sea, ¿hacen justicia ahí también, por ejemplo? ¿Perdón, qué? ¿Hacen justicia? O sea, absolutamente. Es cosa... Y además se replica exactamente, pregúntale a cualquier persona que trabaje en las cárceles, los modos de relación que se dan en estas poblaciones y fuera de ellas, porque esto no es un tema, se vende quizás ahí, pero no es un tema encapsulado ahí, con el modo de vida dentro de la cárcel. Vayan a visitar... Las relaciones de poder... O sea, vayan a visitar la celda de una persona que mueve la droga y van a ver ahí unos estándares de vida parecidos a lo que vimos en el patrón del mal. ¿Regularían la droga? Espérate, es que quiero, no quiero hacer zapping porque... Dale, sí. Quiero decir que es funcional también a un adolescente, la droga, entre comillas, en este sistema injusto de raíz que hemos construido, dice el Papa Francisco, porque hay diseños como la manera de entender la dignidad humana que están errados. Es funcional también a veces a movilizar el comercio del lugar, porque es la persona que se asegura que haya efectivamente catch. También a veces es una tentación para los que trabajamos ahí de cómo armamos el campeonato de fútbol. O sea, literal de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo organizamos la completada? ¿Cómo enterramos a una persona si no está en la luca y llega alguien y te dice, yo le pongo? Sí. Es funcional también fuera del país a dar solución, pésima solución, como el consumo de droga, pésima solución, suicida solución, pero ansiolítica solución, a una tsunami de salud mental del que nos habla Mario Weissman. Y es funcional también a la segregación urbana patética que tenemos en nuestro país, que hace que los que tenemos capacidades de toma de decisión no tengamos los pies inspirando lo que piensa la cabeza, y que esta discusión la abordemos consolidando nuestros respectivos intereses de sector. Eso lo veo. Totalmente. Se han hablado los últimos días, a propósito de cómo, que creo que además ha sido muy positivo, tal como señalaba, ponemos en la agenda pública un tema que existía hace mucho tiempo en Chile y que finalmente nadie se está haciendo cargo suficientemente. Pero había alguna respuesta a propósito de lo mismo viniendo de la autoridad pública o de distintos actores. Se habla de limitar el tráfico de armas. Se habla de abrir los pasajes, por ejemplo, en el caso particular de la Legua, para justamente hacerse cargo de este tema que facilita en lo concreto el tráfico de droga, etcétera, el dominio territorial, etcétera. Se habla de reconstruir el tejido social. De hecho, hay una iniciativa, me parece que en la Legua en particular, desde el principio del 2016, una iniciativa donde el programa, no me acuerdo exactamente el nombre, pero un programa de intervención social sobre la Legua, un programa del Ministerio del Interior, si no me equivoco. Se habla incluso, en el pasado, más que en estos días tal vez, de legalizar, por ejemplo, algún tipo de drogas para evitar justamente que se produzca este mercado negro y todo lo que ello conlleva. ¿Dónde crees tú, desde tu experiencia, por dónde debiéramos partir o cuál debiera ser el camino? Más allá de que creo que efectivamente el tema de la autocrítica, el tema de la segregación es una discusión más amplia en Chile que está pendiente. Yo creo que hay posibilidad de sostener esta lucidez y que esta lucidez aporte este sentido, esta ética autocrítica. De manera de que en lo inmediato, yo te diría, es perderle el miedo. O sea, vamos allá, bienvenidos, y por favor esto, deslegualizar, significa que es urgente deslegualizar. Es que no solamente que hay otras leguas, hay otras historias, otras comunidades con sus héroes, con sus heroínas.
donde las personas antes jugaban en la calle, ponían la pelopincho, se hacían el asadito, conocían a sus vecinos y se apañaban. Y eso no está pasando más. Y eso no está pasando, se está corroyendo absolutamente. Una conversación de ayer. Hay distintos niveles para esta discusión. ¿Hay algunas medidas prácticas? Sergio la insinuaba también la Gloria. ¿Tú legalizarías la droga, por ejemplo? ¿Es parte de una solución? Claro. A ver, despenalizar y legalizar son dos cosas distintas, pero yo creo que lo que urge es una mirada no penal, sino salubrista, de salud pública, y salir del irrisorio 2,3% de compromiso del presupuesto en salud mental. Eso es urgente. Sí, legalizar o despenalizar al consumo de ciertas sustancias va a ser parte del desentendimiento de este tsunami. No. O sea, lo que me urge es salir de un mercado de adicciones para que tengamos un país más lúcido y no anestesiado. ¿Usted ha sido partidario? Sí, yo históricamente lo he sido, pero en un contexto de compromiso de todo tipo. Si no, imagínate la tragedia que significa. Mi pito, buena onda, y yo estudiante de arte, lo que sea, haz la trazabilidad social de eso, a la mamá desesperada diciendo, el cabro, porque mi hija ya quedó chiquitita embarazada, el cabro ahora está fumando marihuana o está metiéndose en la pasta. Imagínate lo que se desencadena eso. Esa falta como sentido social nos falta por la segregación. Con las policías hay mucho nexo, también entre los capos, digamos, de los narcos y la policía. ¿Por qué no llega la policía a la dirección? Sería súper irresponsabilidad, pero lo que yo puedo, con mucha responsabilidad contar, es que yo creo que las policías tienen miedo también. Mucho. Son familiares. Leyendo el diario, escuchando personas que les ha tocado coordinar planes de intervención, decían, pero en momentos de balacera, ¿qué puede hacer las policías sino entrar baleando? Sí. No pueden hacer porque es un territorio civil, que van a militarizar peor aún. Entonces, ¿qué hacer? Es que entre balacera y balacera hay un lapso, hay un paréntesis. Ese paréntesis urge, y este también es un paréntesis de lucidez. Urge decir, ya, tú, yo, ¿cómo vamos a ir nosotros? Decir, ya, yo soy periodista, yo soy académico, ¿cómo comprometo yo a mi propia área de interés, a una zona de autocrítica para decir cómo estoy yo en la reparación de derechos? Y esto es súper concreto. Si es educación, nosotros podemos decir, a ver, en los últimos años, cerca de 3.000 millones de pesos menos de presupuesto del Estado en la reescolarización escolar. Pero si es horrible, es gravísimo. Abandonando, que están fuera del sistema. Sí, y nosotros tenemos 5 escuelas de reescolarización a punto de tener que cerrarlas. Pero si ese es el problema. Hay una prioridad en la celebración de los derechos humanos que parte primero por lo más básico y después nos metemos a lo que son derechos más universales de segunda o tercera generación. Mariana Elwin. No, yo quiero complementar, por ejemplo, la educación de adultos hoy día en esos sectores son puros chicos jóvenes. A veces tienen 16, 17 años y desertan fácilmente. Y esa educación de adultos no tiene ni un apoyo adicional del Estado, como para retener esos chicos que puedan hacer deporte, etcétera. Pero hay dos experiencias que yo quisiera destacar. Uno, que yo la encuentro fallida y me da realmente desesperación. Pero desde el año 2002, me acuerdo que el subsecretario Jorge Correa empezó un trabajo de la subsecretaría en La Legua. Se instaló el colegio Belén Educa y un montón de cosas que se hicieron para... Pero ¿qué pasa? No tienen continuidad esos proyectos y eran proyectos de trabajo con la comunidad. Pero ahora también hay un trabajo exitoso en Bajos de Mena, que lo está haciendo la Intendencia, trabajando con las organizaciones de la comunidad, con los jardines infantiles, reparando, llevando el Estado también, servicios, plazas, etcétera. Sí. Hay camino, pero ¿por qué de repente esto no se...? Pero yo te agradezco, Mariana, al punto, porque esto también puede marcar un cierto punto de inflexión en la conversación, porque el abordaje trágico, catastrofista, es parte de la justificación para decir no se puede hacer nada. Claro. La legualización es funcional al catastrofismo. Claro. Pero si uno empieza a decir, momentito, ahí hay comunidades que tienen excelentes prácticas, pero que hay que perseverar en ellas. Hay labores de inteligencia, como lo que tú estás señalando respecto al abrir los espacios que están ciegos, particularmente la legua. Pero en muchos otros lugares, no solamente Bajos de Mena, Santa Adriana, en la misma La Bandera, en otros lugares estamos hablando ahora de las buenas prácticas. Sí, Santa Adriana también. Ha habido involucramiento, por ejemplo, de la empresa privada, para que no chutemos al córner.
Porque vamos hacia un país hipercómodo, como diciendo, este es problema del Estado, yo pago impuestos, y mi relación con la reparación de los derechos de los medios está mediada por los impuestos. El padre Hurtado estaría, pero con urticaria múltiple. Bueno, y la trazabilidad social de tus decisiones, de lo que tú enseñás en la academia, ¿cuál es? De lo que tú decís en la televisión, ¿cuál es? Entonces, las buenas prácticas, poner foco ahí, y hacer un esfuerzo de decir, por ejemplo, qué está sucediendo a nivel de las distintas fundaciones, la asociatividad, que es muy potente, y de las organizaciones recuperadas. Pablo, perdona, nada como la experiencia personal y el testimonio personal para señalar una situación y para dimensionarla. Tú en algún momento, y también otros sacerdotes y otros pastores han dicho que han tenido que suspender el culto porque viene una balacera, porque hay un riesgo, porque hay un miedo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives tú? Mira, lo mismo como... Yo las sensaciones que tengo es que estoy hablando de algo que no sé, ¿cachai? Que estoy peñiscando la punta de un iceberg, y la que sabe es la señora que vive ahí, y que antes ella podía conocer, vivir, compartir con sus vecinos, que sabía dónde estaba su hijo, y que ahora a su hija que anda metida, ¿lo he visto? El riesgo se transforma en esclava sexual, o sea, así literal, por la droga. A su hijo, que estaba en los amiguitos de Jesús, anoche lo vi, un niño que se llama Jesús. Un niño que se llama Jesús, era acólito hace poco día. ¿Y ahora? Trabajando para. Entonces, eso es lo grave, es lo que le pasa a las poblaciones. Pero te agradezco el pase a gol, Iván. Hay que visibilizar el trabajo de cientos o miles de pastores o de curas que están haciendo un trabajo precioso, y también de jefes de organizaciones, de juntas de vecinos, heroico. Hoy día, no vender droga en las poblaciones a menudo es un gesto heroico. Yo te quiero seguir llevando a que nos des como testigo, digamos. Sí, dale. Primero, porque a ver, con la segregación que vivimos en Chile, lo que sucede es que hay un mundo que está totalmente desinformado de esto que tú cuentas. Sí. O sea, no tiene idea. Sí. Y mientras más abstracto y teórico se cuenta, menos sirve, digamos. Listo. O sea, menos se visualiza. Ya. Son muchos, porque esto empezamos a verlo ahora con el alcalde de San Ramón, donde ya vimos cómo aparecer una luz. Entonces, a ver, veamos más luces. Los lugares son muchas poblaciones en Chile. 420. Donde esta realidad más o menos se da de esa manera. Sí, hasta el año pasado. Una actualización ha puesto un lomito completo a que esta cuestión trágicamente ha crecido. No conozco lugares donde haya retrocedido. Históricamente, normalmente esto comienza así, eran algunos puntos de droga, después se empieza a normalizar porque empieza a ver que a tu vecino empieza a arreglar con cerámica, empieza a tener el tremendo plasma, empieza a tener la parabólica, su hijo andan con las zapatillas, y permanentemente te andan diciendo en todos lados que si no tenías eso eres un gil. Me imagino entonces que también en la línea política, porque el presidente de la Junta de Vecinos, y el día de mañana o el día de hoy, o el día de ayer, el que quiere ser candidato, te lleva a ti a imaginarte que este nivel de gobierno del mundo... Lo que pasa es que hay una evolución, en todos los países ha habido una evolución. Parten como partimos nosotros, como una oportunidad para tener hoy día lo que te están negando, en una historia de exclusión. Parten después, se empiezan a multiplicar los puntos de microtráfico. Después vienen las batallas de banda, empiezan los fuegos artificiales cuando llega la droga. Cuando tú estás en una población y hay fuegos artificiales, no están preparando Año Nuevo, avisaron que llegó la droga. Empiezan a ponerse los tendidos con las zapatillas colgando, copiado de lo que se llama la estética de la narcocultura, porque es cultura porque es una forma de pertenencia, de identidad. Empezáis a ver la serie Narcos, que para mí, que vivo en un lugar que no es así, es lo más entretenido que hay. El Padrino es, pero bacán. Pero falta esa sensibilidad social y decir, ay, pero ¿qué significa esto para modelar la imaginación de un cabro hijo de pobre que su papá trabajó siempre ajeno? Se empieza a extender los puntos de droga. Después empieza la disputa en balacera por las bandas. Después empieza la miopía nuestra de decir que la solución es enviar más carabineros y decir, no, mejor que se maten entre ellos. Imbécil. O sea, no te das cuenta de lo que estáis diciendo. Después viene la mirada estrechada en puro seguridad ciudadana, seguridad así pública,
militarizaciones que acostumbran a que llegue una persona, que se normaliza el tráfico, esto me lo han contado, personas que del golpe, y que el tráfico está siendo sus narices, porque hay una desadaptación entre la fuerza puesta y el trabajo de una alternativa. Una vez que la violencia en bala aumenta, viene la otra fase, que es que se tranquiliza. Entonces, de nuevo venimos los míos y decimos, está violita. No, se segmentó el mercado. Y se segmentó el mercado gracias a que ahora los contactos en la MUNI, en los curas, en donde sea, están listos para que crezca el mercado. Lo próximo es el narcoestado. Bueno, a mí me sorprende cómo este tema se instaló en tan poco tiempo, lo cual no es más que una señal de que está muy instalado y un problema muy profundo de la sociedad chilena que estaba invisibilizado. Pero sin embargo yo quiero volver a un tema anterior, que es el de la legalización de las drogas. Yo creo que pelear contra la droga hay dos posibilidades: o lo que está haciendo Filipinas, digamos, Duterte, donde salió a matar gente y ha muerto un montón de inocentes, etcétera, o simplemente que el mundo vaya hacia un camino distinto. Es un modelo teórico, es una cosa que no puede tomar Chile de forma unilateral, pero si quien vende drogas es una empresa con nombre y apellido, que paga impuestos, que mejora su producto y que finalmente el Estado se dedica a tratar de, como hace con el cigarro finalmente, como hace con el alcohol, o como debiera hacerlo, tratar de educar, tratar de advertir el problema que es. En el fondo tendríamos una sociedad que estuviera mucho más normalizada, porque esta es una batalla que está perdida. Le pasó a Estados Unidos en los años 20 cuando prohibió el alcohol, y la sociedad se desmoronó completamente, tal como lo estamos viendo hoy en día. Entonces yo creo que es momento que nos planteemos realmente ir hacia un camino distinto, que requiere muchos años, que requiere además una cosa que es bien dramática, y que es aceptar una realidad que a lo mejor no nos gustaría, porque a lo mejor quisiéramos que la gente no se drogue, o quisiéramos que la gente no fume, o no haga, pero la humanidad es así, el ser humano es así. Y en ese sentido, me gusta que tú no te niegas tanto a esa posibilidad. Es decir, porque normalmente quienes trabajan en esto temas cierran esa puerta. Mira, nosotros como Hogar de Cristo somos parte de una reflexión honda, profunda sobre la reforma de la ley 20.000 y todo lo que significa, ¿me explico? O sea, de tener otro abordaje. Pero sería súper como injusto, sería muy injusto que esto fuera una reflexión erudita de los que vivimos en el barrio alto, sin tener los estándares de compromiso fiscal, la lucidez del sector privado y el desamordamiento de la sociedad civil, para que pueda trabajar en esos territorios, para que haya una genuina elaboración de las distintas patologías o problemas de salud mental, que sea vinculado de manera distinta que el ansiolítico de la droga. Porque si eso no se hace, nosotros vamos a seguir fragmentando la sociedad y vamos a seguir creando una especie como de desconexión de lo que está pasando entre los más pobres y lo que estamos viviendo en un país cada vez más desigual. Eso es lo que me preocupa, que esto sea una discusión súper cómoda de academia. Estamos con Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, sacerdote jesuita, en esta edición de Buen Chileno que hacemos por Canal 13, por Tele 13 Radio y por Tele 13 Móvil en forma simultánea. Melnik quiere preguntar, la Gloria de la Fuente también. Está el tema de San Ramón, está el tema del narcoestado que prefiguraba Pablo Walker recién. A la vuelta de la pausa continuamos aquí, en el Buen Chileno, por el 13. Hacemos en Buen Chileno por la pantalla del 13, transmisión simultánea con Tele 13 Radio y con T13 Móvil. Sergio Melnik le pregunta a Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo. Pablo, yo quiero tomarte la mano. Tú dices tres cosas importantes. Primero, hay que abordar este tema, no hay que legalizarlo, ¿no? Y necesitamos el compromiso de todos a partir del diagnóstico. Entonces, claro, hacemos estas conversaciones, vemos acá, se discute el tema, pero después, ¿qué pasa? Por eso te preguntaba al principio, si tú tuvieras la autoridad o tuvieras los recursos, ¿cómo se hace? Entonces, yo creo que en la política se avanza con planes, con documentos concretos, que se quieren 10 puntos concretos y ayúdenme las empresas, las personas. ¿Cómo hacemos para producir una cosa concreta que sea aplicable en distintos lugares en la cual nosotros podamos colaborar? ¿Cómo logramos ese documento? Supone que sea priorizado que la SOFOFA
que todo el mundo del emprendimiento, de la empresa, visualice las consecuencias del nivel de sueldos que está pagando, de la distancia entre donde sus trabajadores y sus plantas y la relación que ellos tienen con su entorno. Y que la responsabilidad social empresarial salga de este patético ítem de marketing para sacarse una foto en algún diario y decir, mira, Pero eso hay que llevarle cosas concretas. Súper concreto, que es planes de intervención guiados por empresa para darle soporte a las organizaciones de base. Eso existe. En el hogar, humildemente, tratamos de hacer eso. Es una farmacéutica, es una maderera, lo que sea, venga para acá y haga viable. Pero podemos producir un documento de 10 páginas con 10 ideas concretas que ayude a organizar. Por eso, ¿qué hace qué, Pablo? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el caso, ya da lo mismo, de una empresa que se dedica a hacer sustentable la vida de una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar para que nunca más tenga que volver al hogar de Cristo, ni tenga que recurrir al hombre que casi la mata, ni tenga que recurrir al narco. Y son privados, empresas que no solamente venden remedio en ese caso, sino que se organizan para que esa persona se le pueda acceder privadamente mientras el Estado llega, porque no vamos a hacer ahora opinología de lo que tiene que hacer el Estado. Ya, eso desencadenarlo. También tiene que involucrarse el Estado. Bueno, es que espérate, 1. 2, tenemos que ejercer una presión ciudadana. Al Estado, el Estado va a tener las partidas presupuestarias que le obligamos nosotros, pero todos nosotros olvidamos que o nacimos en una población o cerca de una población. Perdón, es una mariconada. Olvidar de dónde venimos. ¿Ok? Entonces, volver a retomar ese origen, dignidad de mis raíces, es decir, yo presiono al Estado para que las partidas presupuestarias, en salud mental, prioridad, absolutamente. Para barrios diseñados de manera distinta, son prioridad. Yo no soy el experto, pero ¿Pablo? son 2 o 3 prioridades. La reinserción escolar es prioridad. La segregación urbana de Pablo, ¿cuán grave es lo de la Municipalidad de San Román? ¿Cuán cerca es esa posibilidad del narcoestado, como lo nombraste? No, eso sería darme no tengo la menor idea, sería inventarte. No tengo la menor idea. Que ojalá que funcione la justicia y que miremos, bueno, y en la municipalidad donde yo vivo, ¿qué pasa? Y justo mi pregunta era justo por ese lado, pero al revés. ¿Cuál es el rol? Porque sabemos que es lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, sabemos lo que tiene que hacer el resto de la aparato central del Estado. Pero ¿cuál es el rol que tú le das a los municipios, a los gobiernos locales? Son fundamentales, o sea... ¿Y cuáles son los déficits que has visto ahí también? Sí. Porque creo que la precariedad del Estado, la intermitencia del Estado, obviamente no se puede hacer generalizaciones. Tampoco me pidan a mí dar las medallitas, las caritas felices para decir este alcalde y tal otro. Pero la precariedad de la presencia territorial de los servicios que presta la municipalidad es tal que a veces se reduce a una dideco, una mujer que te recibe, un asistente social que te dice vaya a la oficina de la mujer, vaya, hace lo que puede. Pero entonces, el compromiso privado para fortalecer el trabajo de los municipios, eso es la alianza público-privada me parece fundamental. Pato Fernández. Cuéntanos otra cosa, Pablo, ¿cómo anda la cosa de las armas? ¿Cómo funciona junto con esto el mercado de las armas? Sin ningún ánimo de hacer política, Kast quería que la gente se armara. ¿Qué pasa aquí con las armas? ¿La gente está armada? ¿Hay muchas armas dando vuelta? Sí. ¿Hay un mercado paralelo en que no es difícil comprar una pistola? ¿Cómo es eso? Sí, yo no puedo hablar de lo que no sé. Si hay un mercado paralelo, hay armas donde no debería haber armas. Están en manos de los adolescentes. Hemos tenido la miopía a veces de una manera de abordar el tema donde metemos en la cárcel al patrón del mal y queda a cargo del negocio un niño de 14 años que anda con fierros. Y eso está en este momento en varias poblaciones, son los adolescentes los que están teniendo las armas en sus manos. Están armas inscritas en manos de personas que tienen antecedentes criminales. Y hay una capacidad de fuego superior incluso a la que tiene la policía que está ahí. Claro. Por lo tanto, el trabajo entre una balacera y otra para validar la institucionalidad es muy importante, porque si no crea esa solidaridad diciendo, ¿sabes qué más? Los pacos no son una ocupación y no se ve como un... A mí me preocupa que este sea un fenómeno como latinoamericano que está llegando a Chile. O sea, yo creo que ha llegado hace tiempo. O sea, estoy convencida que hace por lo menos 10 años, a lo mejor no eran 400 y tantos los barrios, pero había muchos barrios. Y ¿qué pasa, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, o lo que pasa en México, o lo que pasa en Colombia, que aquí Patricio lo conoce bien? Es como una cultura también que se está desarrollando como propia
de Latinoamérica. Anoche veíamos, por ejemplo, que muchos de ellos son muy religiosos y entonces le rezan a la Virgen, tienen una Virgen especial. Hubo un reportaje en el Canal 13, etcétera. Entonces... Es que es muy importante mirarlo como una cultura, porque cambian, nos obliga a una mirada integral. Y en esa cultura lo que es urgente de enfrentar es que esto no se consolide algo así como otra especie. Hay relatos de cartas enviadas desde la cárcel, de las cárceles de alta seguridad en Brasil, donde dice, les voy a explicar por qué nosotros vamos a ganar esto. Somos unos bichos raros, ustedes nos fabricaron, y hay una diferencia entre usted y yo. Yo ya morí. Claro. Entonces no tengo miedo, no tengo nada. No tengo miedo a nada. Que aparezca la sociedad civil que ya no tiene miedo, que aparezca la empresa que ya deja de estar despistada y se focaliza en un bien común, hace que la persona diga, no, sí, estoy vivo. Pablo, en lo abstracto, esto es una cuestión de políticas públicas, de medidas, de política, como lo hemos conversado, pero también de cosas súper concretas. Y finalmente, y esa es la razón por la que te estuve metido en esto, es una cuestión de trato humano. Sí. Y pasa en todos los sectores. Pasa, por ejemplo, en la Alianza Francesa, donde hay un problema con droga y finalmente termina un cabro suicidado, que no es una realidad tan distinta o demasiado distinta a la que probablemente pasa en una población en el origen de este problema. ¿Cómo ves esa relación? Porque finalmente esta es una cuestión de trato humano. Esa es la oportunidad que tenemos. Porque esto no solamente pasa en Bajo de Mena, sino que pasa también en Vitacura. Si lo único que nos falta es honestidad. Si somos honestos y digo, lo que le está pasando a mi hija está sucediendo allá y yo tengo la manera privada de enfrentarlo, ellos no, para mí ha sido un infierno. Me imagino cómo será allá de manera ya, ¿qué necesito yo para cuidar a esta niña? ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Y entonces ya empiezan a aparecer que hay discursos, maneras de entender la vida que no ayudan y que hay una deuda por justicia, por buena memoria, decir, bueno, en cuanto yo pueda apoyar a mi hija, tengo que hacerme cargo de lo que está pasando allá. Para que es el otro el tenga conector, lo mismo. es el conector. Sí, el alma de la justicia es la buena memoria. Eso es lo que trata de decirnos Francisco. Es el centro de la Avenida del Papa Francisco, decir, salgan de su comodidad y vean lo que está pasando en las periferias de la exclusión. Eso. ¿Tienen opinión sobre esto? Sobre esta comparación Vitacura Bajos de Mena, por decirlo así. A mí lo que me sorprende de este tema es que todavía o recién estemos empezando a dimensionarlo. O sea, porque una cosa es que existan unas drogas dando vueltas, eso. Otra cosa son las experiencias que otros países vecinos ya la han vivido y saben hasta dónde llega esto. Comentábamos recién con la Mariana, pero hay que acordarse que Pablo Escobar fue senador y fue candidato a la presidencia. Y de pronto no te das ni cuenta cuando hay una red que se vuelve muy poderosa, porque efectivamente en el territorio de la injusticia en el que vivimos, donde los pobres muchas veces no tienen oportunidades, aquí hay una oportunidad muy rápida. Muy rápida. Y con resultados muy concretos además. O sea, esto se ve rapidito, digamos. Tú entras en esto y pasaste de pobre a tener tu... Entonces es complejo, yo creo que es muy total el asunto. Es más rápido que la farándula. Justamente yo creo que por eso, o sea, esto le pone rostro y sentido a las discusiones que en la política parecen súper vacías, en el fondo. O sea, esto muestra lo claramente relevante que es combatir las desigualdades múltiples que existen en la sociedad, combatir las exclusiones múltiples que enfrentan las personas en su vida. Si no es menor, venir de un barrio que está estigmatizado, finalmente le condena muchas veces la vida a las personas, porque esta es una sociedad que excluye a esas personas. Entonces, creo que que es relevante en momentos además donde estamos discutiendo políticamente quiénes van a ser los próximos gobernantes o quiénes van a estar en el Parlamento. Este es el rostro humano de la política y por este tipo de cosas vale la pena. Y sobre eso pero hay que pasar del discurso a lo concreto. A lo práctico, pero por supuesto. La desigualdad, y cuando son gobiernos no lo hacen. Pero es que ese es el punto. Es que no, pues Sergio, mira, es que de nuevo entramos en la guerra de trincheras que no tiene ningún sentido. Yo creo que, o sea, lo concreto es hacernos cargo de que hay un problema grave que tiene un rostro humano, que si la política y el poder tienen sentido es para resolver ese tipo de cosas. El paso que sigue es cómo. Lamento interrumpirlos, Pablo Walker. La última es súper cortito, Pablo. ¿Por qué crees que esta vez sí prendió el tema? ¿Por qué crees que esta vez sí se marcó la agenda?
No, yo no sé si se prendió el tema. Yo tampoco. Yo le tengo terror a que mañana aparezca un platillo volador en Olmué y somos tan frívolos que digamos aquí tenemos otra posibilidad de elevar el rating. Yo creo que no se ha instalado el tema, pero es un paréntesis de lucidez para que tú y yo no olvidemos de dónde venimos o de dónde está la gente que queremos, vayamos a poner los pies allá y digamos, en mi actividad profesional o lo que sea, como yo voy a abrir puertas. Pablo Walker, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. El capellán de jesuita del Hogar de Cristo, Pablo Walker, en esta edición de En Buen Chileno.